¿Qué tal, chicos y chicas? Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Felipe Ríos y les doy la bienvenida al aula de Kutusirpiri. El día de hoy nos vamos a enfrentar al desafío número 48, reparto de manzanas, de las páginas 106 y 107 de nuestro libro Desafíos Matemáticos. Iniciamos con la primera consigna, y esta dice: Pedro tiene 2 manzanas y las reparte de manera equitativa entre él y sus 3 amigos. Por su parte, Laura corta una manzana como las de Pedro en 4 partes iguales. Se come una parte y le da 2 a Javier. Antes de pasar a contestar las preguntas de la consigna, vamos a hacer una representación gráfica de esto que ha ocurrido. Primero, entender que hay 2 situaciones. Está la de Pedro y otra está la de Laura. Así que iniciamos con lo de Pedro. Pedro tiene 2 manzanas. Estas 2 manzanas las va a repartir entre él y sus 3 amigos. Entonces son 4 en total. Son 4 niños entre los que va a repartir esas 2 manzanas. Y comenzamos con el reparto. La primera manzana la partimos como son 4 niños, la partimos en 4 y le damos un pedacito de los resultantes a cada uno de los niños. Con la segunda manzana hacemos lo mismo. La partimos en 4 y le damos un pedacito a cada niño. ¿Esto qué quiere decir? Ya hicimos el reparto de las 2 manzanas y nos damos cuenta que a cada niño le tocaron 2 pedacitos. Voy a poner ese número 2. ¿Y en cuántas partes partí cada manzana? En 4. Eso quiere decir que el 4 va a ser mi denominador y lo pongo en la parte de abajo de ese 2 que acabo de colocar. Y podemos leer de la siguiente manera. A cada niño le tocaron 2 pedacitos de los 4 en los que se partió cada manzana. Pero si te das cuenta, juntamos esos 2 pedacitos y resulta que se forma media manzana. Por tanto, también podríamos decir que a cada niño le tocó media manzana. O lo que es lo mismo, 2 cuartos es igual a 1 medio. Ahora vamos con la situación de Laura. Laura, por su parte, solo tiene una manzana. Una manzana que vamos a partir en 4. Ella se come una y 2 se las da a Javier. Como ella se quedó con una de 4, lo representamos 1, ponemos la línea y abajo el 4. Una de 4 o 1 cuarto. Y por su parte, Javier tiene 2 pedacitos de manzana, 2 trozos de manzana, de los 4 en los que repartió Laura su manzana. Ya hicimos entonces nuestra representación gráfica. Ahora sí, vamos a contestar las preguntas y van a ver cómo, habiendo hecho esto, va a ser todo bien sencillo. La pregunta A: ¿con qué cantidad de manzanas se quedó Pedro? Analizamos nuestro problema y nos damos cuenta que Pedro se quedó con media manzana. A Pedro le tocó media manzana. Entonces ponemos aquí media manzana. Es tiempo de contestar la pregunta B. ¿Qué cantidad de manzana le tocó a Javier? Aquí lo observamos claramente. A Javier le tocaron 2 cuartos de manzana. Y eso nos da oportunidad de pasar a la siguiente pregunta, la C. ¿Quién tiene más manzanas, Javier o Pedro? Nosotros ya, desde la representación gráfica, habíamos dicho que 2 cuartos es igual a 1 medio. Pedro tiene 1 medio o tiene media manzana y Javier tiene 2 cuartos, 2 pedacitos de los 4 en los que se repartió la manzana. Entonces, 2 cuartos es igual a 1 medio. Pero si no supiéramos que 2 cuartos es igual a 1 medio, necesitamos comparar estas fracciones. Y eso se hace de una manera muy, muy sencilla. Vamos a colocar el 1 medio de Pedro frente al 2 cuartos de Javier. Lo que vamos a hacer para poder hacer la comparación es
multiplicar de manera cruzada, denominador por numerador y denominador por numerador. Eso quiere decir que el 2 lo voy a multiplicar por el 2 y obtengo 4. Ese 4 lo pongo aquí en la parte de arriba. Ahora voy a multiplicar 4 por 1 y es 4. Ese 4 lo voy a poner aquí en la parte de arriba. Ahora sí podemos comparar. El 4 es igual al 4. Eso quiere decir que 1/2 es igual a 2/4. Por tanto, en la pregunta, ¿quién tiene más manzanas? ¿Javier o Pedro? La respuesta es ninguno o ambos tienen lo mismo. Ya llevamos 3, solo nos falta una pregunta de esta consigna. Si Laura le regala a Pedro la cantidad de manzanas que le sobró, ¿qué cantidad de manzanas tendrá Pedro en total? Muy bien, entonces, pues lo que vamos a hacer aquí pues es una suma. Podríamos poner un medio más un cuarto, el medio de Pedro más el cuarto de Laura. Pero recuerden que para poder hacer una suma o una resta de fracciones, los denominadores deben de ser iguales. Entonces, como aquí decimos, aquí ya tenemos precisamente esa parte en la cual 1/2 es igual a 2/4, pues utilizo el denominador 4, ¿verdad? Y en lugar de 1/2 pongo 2/4 más 1/4. Y de esta manera pues ya es más fácil sumar. Entonces hago la suma. Para poder hacer la suma, los denominadores, el denominador se pasa exactamente como está. Es decir, pasa a ser 4. Y lo que sumamos son los numeradores, la parte de arriba. 2 más 1 son 3. Por tanto, Pedro, si Laura le regala su cuarto de manzana, Pedro tendría exactamente 3/4 de manzana. Ya tenemos la primera consigna, pero aún no se termina el desafío. Ahora viene la segunda consigna. Y aunque esta consigna ya no tiene que ver nada con reparto de manzanas, sí tiene que ver con fracciones, que es el tema que estamos trabajando el día de hoy. Son fracciones. Muy bien, entonces vamos con la lectura de esta consigna número 2. Un conejo, una rana y un chapulín tienen que cruzar un puente que mide 2 metros de largo. El conejo da saltos de medio metro, la rana de 1/4 y el chapulín de 1/8. Contesta las siguientes preguntas. Antes de contestar las preguntas, voy a hacer mi representación gráfica de esto que me dice la consigna. Primero, identificar. Tenemos al conejo, a la rana y al chapulín, que tienen que cruzar un puente que mide 2 metros. Mi entero va a ser 1 metro. Por tanto, voy a dibujar una línea de 8 centímetros. Esta línea de 8 centímetros va a representar 1 metro, va a representar un entero. Pero solo he dibujado un entero, 1 metro. Ahora voy a dibujar mi siguiente línea de 8 centímetros para que sean 2 enteros o 2 metros, que represente los 2 metros del problema. Esto lo hago así porque no puedo dibujar en mi libreta. Mi libreta no mide 1 metro, entonces busco una equivalencia o busco una escala. Hago una escala. 8 centímetros es igual a 1 metro o representa al entero. Solo para este problema. Es solo para este problema. Y comienzo entonces con la parte de los saltos. El conejo da saltos de medio metro. Podría poner mi línea ahí más o menos en donde diga que sea la mitad de mi entero, pero pues vamos a hacer las cosas bien. Entonces sé que mi línea que acabo de dibujar que representa mi entero vale 8 centímetros y que la tengo que dividir en 2 partes. Entonces lo único que tengo que hacer es dividir 8 entre 2 es igual a 4. Eso significa
que la rana va a estar saltando a cada 4 centímetros. Muy bien, entonces pongo una línea a 4 centímetros. La segunda línea que iría a 8 ya está porque es mi entero. Ahora otra línea a 4 centímetros y otra línea a los 4 centímetros. Y ahí ya tengo los saltos del conejo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el de la rana. Mi entero vale 8 centímetros. La línea que acabo de dibujar vale 8 centímetros. Entonces, esos 8 centímetros los voy a dividir entre 4. 8 entre 4 es igual a 2. Por tanto, a cada 2 centímetros, la rana va a estar dando su saltito. Saltito, saltito, saltito. Y así hasta que cubra los 2 metros. Bien. Ya está dibujado entonces correctamente esto. Ahora vámonos con el chapulín. El chapulín da saltos de 1/8. Eso quiere decir que mi entero lo tengo que dividir en 8 partes. Bien, tengo entonces mi entero que es 8, el denominador que es 8. Por tanto, 8 entre 8 es igual a 1. Voy a dibujar una línea a cada centímetro. Y ya la tenemos ahí. Va a representar cada saltito de nuestro chapulín. Perfecto. Ya tenemos esta parte que nos va a simplificar mucho poder responder las preguntas de la consigna. La pregunta A dice, ¿cuál de los 3 animales da saltos más largos? Revisamos lo que acabamos de hacer y podemos identificar claramente que quien da los saltos más grandes es el conejo. Pero si no lo hubiéramos hecho así, ¿lo podríamos resolver? Por supuesto que sí, comparando las fracciones. En la consigna anterior ya habíamos hecho una comparación. Ahora vamos a volver a comparar las fracciones. Primero vamos a comparar el salto del conejo con el salto de la rana. El conejo salta 1/2 y la rana 1/4. Entonces los comparamos. Y para hacer la comparación multiplicamos cruzado. 2 por 1 son 2. 4 por 1 son 4. Entonces es más fácil hacer la comparación de 4 entre 2. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es más grande? ¿El 4 o el 2? El 4. Y como el 4 quedó en el lugar del conejo, entonces el conejo tiene un salto más grande que el de la rana. Y ahora nos vamos a comparar con el chapulín, con el del chapulín. Bien, el conejo salta 1/2 y el chapulín salta 1/8. ¿Por qué comparamos el del conejo con el del chapulín? Pues porque ya fue el más grande del primero. Ahora vamos a ver cuál es más grande de estos dos. 1/2 y 1/8. Multiplicamos cruzado. 2 por 1 son 2 y los ponemos en la parte de arriba aquí de nuestra fracción. 8 por 1 son 8 y los ponemos en la parte de arriba de la fracción. Comparamos. ¿Cuál es mayor? ¿8 o 2? 8. Y el 8 está con el conejo, por tanto el conejo da saltos más grandes que la rana y el chapulín. Ya lo hicimos con operaciones matemáticas y con la representación gráfica y las dos nos dan la misma respuesta. Bien, ahora vamos a la pregunta B. Si el conejo da 3 saltos, la rana 6 y el chapulín 12, ¿qué distancia ha recorrido cada animal? Vamos a revisar entonces. A ver, el conejo da 1, 2, 3 y ahí se queda. La rana da 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí se queda. Y ahora el chapulín da 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya te diste cuenta? Todos llegaron al mismo lugar. Todos llegaron al mismo lugar. ¿Y cuál es el lugar? Pues bueno, si te das cuenta, es 1,5 metros. O sea, 1,5 metros o 150 centímetros. Eso es lo que recorre cada uno. Ya lo hicimos gráficamente. Ahora, ¿se puede resolver con operación matemática? La respuesta es sí, sí se puede hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues bien sencillo. Primero tomamos los saltos del conejo, que son 3, y lo multiplicamos por la fracción que salta el conejo, que es medio. 3 por
1 medio es igual a 3 medios. Tenemos una fracción impropia que es 3 medios. La vamos a pasar a fracción mixta y para hacerlo decimos, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 3? 1. Lo ponemos en grande. Multiplicamos 1 por 2 son 2. ¿Cuánto le falta al 2 para llegar al 3? 1. Ese 1 lo ponemos en la parte de arriba y abajo de eso que sería el denominador pasamos exactamente el que ya tenemos que es el 2. Un entero, 1 medio. Perfecto. Ahora lo vamos a hacer con el de la rana. Y hacemos lo mismo que hicimos con el conejo. 6 por 1 cuarto es igual a 6 cuartos. 6 cuartos lo podemos reducir a ser más pequeñito o poner una fracción equivalente a 6 cuartos. Para encontrar una fracción equivalente a 6 cuartos, lo voy a dividir entre 2 cada uno de los números. El de abajo, el denominador, lo divido entre 2 y el 6 también lo divido entre 2. 6 entre 2 es 3. 4 entre 2 es 2. Si te das cuenta, ya tenemos exactamente lo mismo que teníamos con lo del conejo. 3 medios. Ya no necesito hacer toda la operación, simplemente sé que esto es un entero, 1 medio, es decir, 1,5 metros o 150 centímetros. Ahora, lo mismo que hicimos con el conejo y la rana lo vamos a hacer con el chapulín. 12 saltos, por lo que salta el chapulín, que es 1/8 del entero, los multiplicamos y nos da 12 octavos. Tenemos 12 octavos. Esto también lo vamos a buscar una fracción equivalente que sea más pequeña o la vamos a reducir. Bien, y para poderla reducir pues utilizamos la división, pero si dividimos el número de abajo por un número, por ese mismo número tenemos que dividir el número de arriba. Vamos a elegir el 4. 8 entre 4 es igual a 2. Y 12 entre 4 es igual a 3. Tenemos 3 medios, lo mismo que nos había dado en las 2 veces anteriores, por tanto sabemos que 3 medios, su equivalente o en su representación en fracción mixta es un entero, 1 medio. Por tanto, todos con estos saltos que nos indica la pregunta llegan a la distancia de 1,5 metros, o lo que es lo mismo, 150 centímetros. Ahora vamos con la pregunta que está en el inciso C, que dice, ¿cuántos saltos tiene que dar cada uno para cruzar el puente? Lo revisamos gráficamente. Regresamos al principio a cada uno. Comenzamos con el conejo. 1, 2, 3 y 4. El conejo da 4 saltos. Ahora con la rana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La rana da 8 saltos. Y ahora pasamos con el chapulín. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. El chapulín da 16 saltos. Ya tenemos entonces las respuestas con el método gráfico, pero también lo podemos hacer con operaciones. Así es. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, bien sencillo. Lo que necesitamos es, ¿cuántos enteros tenemos? Tenemos 2 enteros. ¿Sí? Perfecto. Y ahora vamos a identificar el denominador del primer saltador, que es el conejo. El denominador es 2. Entonces, multiplicamos los 2 metros o los 2 enteros por el denominador del salto del conejo, que es 2, y obtenemos 4. Igualito que en la parte de nuestra gráfica. Ahora, el mismo entero que es 2, que son 2 metros, lo multiplicamos por el denominador de la fracción de salto de la rana. Y el denominador es 4, así que multiplicamos 2 por 4 igual a 8. Y ahora lo hacemos con el de el chapulín. Y el chapulín es 2 enteros, que son los 2 metros, por el 8, que es el denominador, y obtenemos un total de 16. Entonces aquí ya tenemos también las respuestas: 4, 8 y 16. Ya estamos por terminar este desafío. Solo nos resta esta última consigna, que dice así: Catalina tiene una panadería. Cada día usa un costal de harina y lo divide en partes iguales. Una es para hacer bolillo,
otra para preparar pan dulce y otra para elaborar pasteles. Ya saben entonces que antes de pasar a contestar, lo que vamos a hacer es nuestra representación gráfica. Catalina tiene un costal de harina y lo utiliza para fabricar los siguientes productos: bolillo, pan dulce y pasteles, en igual proporción. Eso quiere decir entonces que nuestro costal de harina va a estar dividido en 3 partes iguales. Bien, perfecto. Entonces, 3 partes está dividido nuestro costal de harina. Y es toda la representación que vamos a hacer hasta este momento. Pasamos a contestar la pregunta A. ¿Qué parte del costal utiliza para cada tipo de pan? Para el bolillo es una parte, entonces ponemos el 1, que es el numerador. El bolillo es 1. ¿Y en cuántas partes dividió el costal? En 3. Por tanto, 1/3. Entonces, Catalina está utilizando 1/3 del costal para cada tipo de pan. Así de simple está esta pregunta. Ahora vamos con la pregunta que se incluye en el inciso B. Un día no hizo pan dulce y usó esa harina para preparar pasteles. ¿Qué parte utilizó para los pasteles? Bueno, entonces a la parte del pan dulce que es este de aquí, se le suma la de los pasteles para hacer pasteles. Entonces está utilizando 2 partes, ¿verdad? Entonces ponemos el número 2. ¿De cuántas partes? De 3. 2/3. Entonces está utilizando 2/3 de el total de la harina. Con esta consigna entonces ya concluimos el desafío número 48. Espero que hayas aprendido mucho. Nos vemos hasta la siguiente.